Después del encuentro que había tenido en la avenida, pensé que podría volver a la normalidad. Que quizás, conociendo la naturaleza de la amenaza, podría vivir mi vida sin sentir su presencia en cada sombra. Pero el miedo, aprendí, no se extingue tan fácilmente. Se adapta, se camufla y se fortalece. Y el Smalleyman era maestro en ese arte. Esa noche, el aire de Los Ángeles estaba extraño. Un viento frío recorría las calles, haciendo que los postes de luz temblaran y los árboles se inclinaran con movimientos casi humanos. Salí a caminar, aunque con extrema precaución. Quería comprobar algo, quería saber si la percepción de su presencia podía controlarse, si podía anticipar sus movimientos, si había un patrón que pudiera entender. Caminé por la avenida donde lo había visto por primera vez, observando cada reflejo, cada sombra, cada detalle de las aceras. Cada paso estaba calculado, cada respiración medida. Y entonces lo vi. No a la distancia, no entre sombras, sino directamente frente a mí, bajo la luz de un farol que parpadeaba lentamente. Su sonrisa seguía siendo la misma. Perfecta. Inhumana. Y esta vez, no había duda, no estaba solo. Detrás de él, se formaban figuras que apenas podía distinguir, sombras que se movían de manera antinatural, torsos doblados, cabezas ladeadas, extremidades rígidas. Todas compartían la misma sonrisa, igual de grotesca que la suya. Era como si el Smalleyman hubiera convocado un ejército de reflejos de pesadilla, cada uno tan imposible y aterrador como él. Mi corazón se aceleró. Cada instinto me decía que corriera, que escapara, que me escondiera en cualquier lugar donde el aire no pudiera llevarlo hasta mí. Pero algo me detuvo, la curiosidad. La necesidad de enfrentar lo que no podía ser enfrentado. ¿Por qué estás aquí?, pregunté, con voz temblorosa, pero intentando mantener el control. El Smalleyman inclinó la cabeza hacia atrás de manera imposible, y sus ojos brillaron con una intensidad que parecía atravesar la realidad misma. Su voz, baja y resonante, llenó el aire. ¿Por qué te pertenezco? Por miedo, por atención, por existencia. No era un juego. No era un capricho. Cada palabra parecía corroer la línea entre la percepción humana y algo que no debía existir. El miedo que me había acompañado durante semanas se condensó en un instante, envolviéndome completamente. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí se resolvió, debía mirar directamente, debía enfrentarlo, debía sostener su mirada para no perderme en la locura. Me acerqué un paso. Su sonrisa no flaqueó. Sus sombras no retrocedieron. Todo permaneció congelado en un instante de tensión infinita. Sentí que mis pies tocaban la acera, pero al mismo tiempo parecía que estaba caminando sobre un vacío que se extendía hacia el horizonte, sin fin, solo con su presencia como referencia de realidad. No puedes asustarme, dije, más firme que nunca, aunque el terror me atravesaba cada fibra. Su sonrisa vibró, como si escuchara por primera vez una respuesta que no esperaba. Entonces, de manera repentina, se inclinó hacia adelante, más allá de los límites de lo posible, y desapareció. No fue un parpadeo, no fue un salto. Simplemente dejó de estar allí. Las sombras que lo acompañaban también desaparecieron, y el aire volvió a ser normal, pesado, humano, pero con una sensación de vacío que nunca había existido antes. Respiré hondo. Sentí que había sobrevivido. Que había ganado, de alguna manera. Pero mientras caminaba de regreso a mi apartamento, un escalofrío me recorrió la espalda. Miré hacia un charco en la acera, y en su superficie, reflejada en el agua, apareció una sonrisa. Perfecta. Inhumana. Fija. No era él. No era una figura física. Pero era suficiente para recordarme que su existencia no dependía del espacio ni del tiempo. Había algo eterno, algo que vivía en los bordes de la percepción, en los rincones donde el miedo se oculta. Y ahora sabía que siempre estaría allí, acechando desde la línea invisible entre la realidad y lo que no deberíamos ver.
Esa noche comprendí la lección más importante: algunos terrores no se enfrentan con fuerza ni con huida. Se enfrentan con conciencia, con aceptación, con la capacidad de reconocer que existen, que forman parte de un mundo que apenas entendemos, y que no siempre necesitan tocarte para hacerte sentir el horror más profundo. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, siento que Él está cerca. Cada vez que camino solo por la ciudad, noto su presencia, aunque no lo vea. Cada vez que miro un reflejo, una sombra o un charco de agua, me pregunto si es solo mi imaginación, o si es Él, observándome con la misma sonrisa que me persigue desde aquella noche en que apareció por primera vez. Y lo peor de todo es saber que, aunque no pueda verlo siempre, su esencia permanece. Una sonrisa imposible, perfecta, perpetua, que recordará a cualquiera que se atreva a caminar solo por las calles de Los Ángeles. Hay cosas que existen más allá de lo que podemos comprender. Y algunas de ellas, solo quieren que las veas. Nunca lo olvides. Si esta historia te impactó, suscríbete a Mente Oculta y comparte tu opinión en los comentarios. Queremos conocer tu forma de ver la mente humana detrás del crimen. Después de semanas de vigilancia constante, de noches sin dormir y de la sensación de que mi mente estaba siendo corroída desde dentro, comencé a notar patrones. Siempre aparecía en lugares donde yo creía estar seguro. Siempre surgía en los momentos en que me sentía más vulnerable. Su sonrisa ya no era solo una amenaza, era una declaración: Él podía aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar, y yo nunca estaría a salvo. Esa noche en particular, decidí enfrentar lo imposible. Preparé todo en mi apartamento: luces encendidas, cámaras grabando, objetos que pudieran ser usados como defensa improvisada. Sentí miedo, sí, pero también una extraña determinación. Si iba a ser acosado por algo que no era humano, necesitaba comprenderlo, al menos intentarlo. El primer indicio llegó cuando escuché el sonido de pasos rígidos en la calle. No eran suaves esta vez. Eran deliberados, seguros, casi ceremoniales. Me acerqué a la ventana, conteniendo la respiración, y lo vi: estaba allí, bajo la luz del poste, inmóvil, exactamente como siempre. Pero había algo diferente. Algo en la manera en que su cabeza estaba inclinada hacia atrás, como evaluando no solo mi miedo, sino mi coraje. Decidí hablar. Un acto irracional, pero necesario. ¿Qué quieres?, pregunté, con la voz temblorosa, apenas audible por encima del zumbido de la ciudad. Su sonrisa se amplió aún más. Incliné la cabeza hacia un lado y respondió con un susurro que parecía surgir desde un lugar imposible. Solo, verte, comprender. No entendí. ¿Comprender qué? ¿Comprender quién? Cada palabra era un eco distorsionado, un sonido que parecía no pertenecer al mundo físico. Sin embargo, sentí que había algo en su intención que debía descifrar. Al día siguiente, me sumergí en la historia de la ciudad. Investigaciones policiales, relatos de encuentros inexplicables, testimonios de personas que habían visto figuras similares. No era la primera vez que alguien reportaba a un hombre de traje, rígido, con una sonrisa antinatural, apareciendo en las noches de Los Ángeles. Algunos lo describían como un fantasma moderno, otros como un psicópata imposible de atrapar. Ninguno había logrado acercarse lo suficiente para confrontarlo. Y lo más inquietante, nadie podía explicar cómo desaparecía tan rápido como aparecía, como si el aire mismo lo tragara. Esa noche, armado con ese conocimiento parcial, salí a caminar. No me dejé llevar por el miedo, quería enfrentar lo que me estaba persiguiendo. Tomé la avenida larga, la misma donde lo había visto por primera vez, y esperé. Pasaron minutos eternos. Cada sombra parecía moverse, cada farol parpadeante parecía un latido. Y entonces, finalmente, lo vi. A lo lejos, bajo un poste de luz que temblaba, estaba él. No estaba solo. Frente a él, un reflejo extraño en el pavimento, como si la oscuridad misma se inclinara para observarlo. Su sonrisa era igual de inmóvil,
pero ahora parecía tener un propósito. Su postura, antes errática y humana en apariencia, se había vuelto casi ritual, un patrón de movimientos que no pertenecía a la realidad. Caminé hacia él. Mi corazón golpeaba como si quisiera salirse del pecho. Cada paso que daba hacía eco en la acera vacía. Y entonces, algo extraordinario ocurrió. Cuando estuve a apenas 10 metros, su sonrisa se amplió hasta lo grotesco, y su rostro parecía vibrar, descomponerse y recomponerse al mismo tiempo. Era como mirar la superficie de un lago reflejando una tormenta y al mismo tiempo sentir la presión de alguien respirando detrás de tu nuca. ¿Por qué sonríes?, pregunté, más firme de lo que esperaba. Se inclinó hacia atrás de manera imposible, arqueando la columna, y sus ojos brillaron con una intensidad que parecía atravesarme. Por primera vez, sentí que su sonrisa tenía significado. No era simplemente maldad, era algo mucho más profundo, más antiguo, más incomprensible. Porque, así es como los veo, dijo con una voz que era más un eco que un sonido. Las almas, los miedos, los que no pueden escapar. Una oleada de comprensión me golpeó. Este no era un hombre. No era un ser vivo en el sentido que entendemos. Era una manifestación de algo más, de nuestros miedos, de nuestra vulnerabilidad, de nuestra capacidad de imaginar el terror en su forma más pura. No era perseguirme por odio, sino porque yo existía en su plano de juego, y mi miedo le daba forma, le daba vida. El aire se volvió denso, casi tangible. Sentí como si cada sombra alrededor se concentrara en un punto detrás de él, respirando a través de él. Quise retroceder, gritar, huir, pero mi cuerpo estaba paralizado. Comprendí que, para sobrevivir, no necesitaba correr. Necesitaba enfrentar la idea misma de su existencia. Inspiré profundamente y, con la voz más calmada que pude reunir, dije: Te veo. Te veo y sé quién eres. La sonrisa no se desvaneció, pero por un instante, algo cambió en sus ojos. No era bondad, no era ternura, era reconocimiento. Un reconocimiento de que lo estaba comprendiendo, de que su juego no era solo asustar, sino mostrarnos los límites de nuestro miedo. Y entonces desapareció. Como siempre. Como si nunca hubiera existido. Solo quedó el eco de sus pasos que nunca tocaron el pavimento, y la sensación de que algo en el aire mismo se había ido, dejándome temblando, pero vivo. Esa noche comprendí algo que cambiaría mi manera de ver el mundo para siempre: el Smiling Man no es un asesino físico. Su poder reside en el terror psicológico, en la manera en que nos obliga a enfrentar lo que más tememos. Su sonrisa no es simplemente una amenaza, es un recordatorio de que hay límites que la mente humana no debería cruzar, y que algunas presencias, aunque invisibles, siempre están esperando. Mientras caminaba de regreso a mi apartamento, aún bajo la presión de la noche silenciosa, sentí que el mundo había cambiado. Cada sombra, cada reflejo, cada rostro en la calle ahora tenía un matiz diferente. Porque sabía que, en algún lugar, él aún existía, observando, sonriendo, esperando. Esa noche, después de los golpes en la ventana, no dormí. Permanecí sentado en el sofá, con todas las luces encendidas, escuchando atentamente cada crujido de la casa. Cada sombra parecía moverse, cada reflejo en el vidrio se transformaba en algo grotesco. Tenía la sensación de que cada objeto familiar, la lámpara, el reloj, incluso la taza en la mesa, estaba observando junto a él, cómplice silencioso de su presencia. El teléfono vibró una sola vez. Era un mensaje de un amigo: ¿quieres venir a tomar algo y despejarte? No respondí. La idea de salir, incluso acompañado, me parecía impensable. Cada calle, cada acera, cada rincón podía ser su territorio. Sabía que él podía estar en cualquier lugar, solo esperando que bajara la guardia. Horas después, cuando la ciudad finalmente empezó a quedarse en silencio, me levanté para revisar la puerta de la ventana del balcón. Nada. Solo la ciudad dormida. Pero entonces sentí un cambio en el aire.
Una corriente fría que no venía de ningún ventilador ni de la brisa exterior. Una presencia que me hacía consciente de cada latido de mi corazón. Y fue entonces cuando lo vi, reflejado en la ventana detrás de mí. No estaba dentro. No estaba fuera. Estaba, en algún punto entre ambos mundos. Una figura oscura, rígida, con esa maldita sonrisa que nunca parpadeaba. Su rostro era una máscara que no mostraba emoción alguna, y sin embargo, irradiaba amenaza. Cada músculo de mi cuerpo gritó peligro, y mi respiración se volvió rápida, casi incontrolable. Intenté moverme, gritar, correr, pero la voz no salió. No podía. Era como si un peso invisible me hundiera en el sofá. Solo podía mirarlo mientras se mantenía allí, observándome, estudiándome, sonriendo. Y entonces hizo algo que me dejó helado, levantó la mano y la golpeó suavemente contra el cristal, una vez, 2 veces, 3 veces, como si midiera mi reacción. Sentí que mi mente empezaba a ceder. La línea entre la realidad y el terror comenzó a difuminarse. Comencé a recordar todas las veces que lo había visto antes, en la luz del día, en la medianoche, deslizándose hacia mí con esa sonrisa perpetua. Cada encuentro se mezclaba en una espiral de miedo que parecía no tener fin. Decidí que debía enfrentar la situación de una manera que no implicara huir. Si esto era real, si realmente me estaba siguiendo, debía comprenderlo, o al menos intentar mantener el control. Tomé el valor suficiente para acercarme al balcón, mantener la respiración y mirar hacia la calle. Nada. El reflejo desapareció. Todo parecía volver a la normalidad. Pero no era normal. Nunca lo era. A partir de ese momento, comencé a notar señales. Detalles pequeños, aparentemente inocentes, que se convirtieron en advertencias. Cada vez que caminaba hacia la cocina por la noche, sentía un escalofrío, como si alguien más estuviera presente. Cada vez que cerraba la puerta de mi apartamento, tenía la certeza de que alguien me observaba desde la acera, desde algún lugar que nunca podría identificar. Incluso en los lugares iluminados, llenos de gente, había una sensación de ser seguido, acechado, analizado. Una noche, decidí grabar con mi cámara de seguridad. No esperaba resultados extraordinarios, al fin y al cabo, no era un investigador profesional. Pero necesitaba pruebas de que no estaba loco. Durante 3 noches, grabé desde la ventana, enfocando la calle donde lo había visto. La primera noche no pasó nada, la segunda tampoco. Pero la tercera, mi corazón no olvidará jamás lo que captó. En la grabación, justo al filo de la luz de un poste, se distinguía una figura que no parecía moverse de manera normal. Su cuerpo estaba rígido, la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, y la sonrisa, esa sonrisa perfecta. Pero lo más aterrador no fue la figura estática, fue como, al acercarse a la cámara, la luz del poste parecía doblarse alrededor de él, como si el aire mismo se deformara a su paso. La figura desapareció justo cuando el zoom electrónico de la cámara la enfocaba de cerca, dejando un espacio vacío donde debería haber estado. Esa noche, supe que estaba lidiando con algo que no podía explicarse con lógica. No era un acosador humano. No era un criminal corriente. Era otra cosa. Algo que existía en los bordes de la percepción humana, algo que se manifestaba solo cuando creías estar a salvo. Los días siguientes se volvieron un tormento. Cada vez que salía, miraba constantemente sobre mi hombro. Cada sonido extraño, cada sombra, me hacía girar la cabeza con la esperanza desesperada de que no estuviera allí. La paranoia se convirtió en una rutina, el miedo, en un compañero constante. Incluso en mi apartamento, ya no me sentía seguro. Cada reflejo en los espejos parecía distorsionar la realidad. Cada crujido del piso, cada golpe en la pared, parecía provenir de él. Y entonces ocurrió lo impensable. Una noche, mientras revisaba la grabación en mi computadora, escuché un golpe seco detrás de mí. No un crujido normal de la casa, sino un golpe deliberado, seco,
que resonó con fuerza en la habitación. Mi corazón se detuvo. Lentamente, giré la cabeza hacia la ventana. Y allí estaba. Afuera, bajo la luz mortecina del poste, exactamente igual que en la grabación, cuerpo rígido, cabeza ladeada, sonrisa inmortal. Sus ojos me miraban directamente. Como si supiera que lo estaba viendo a través de la pantalla. Me derrumbé contra la silla, sin poder apartar la vista. El terror se mezcló con incredulidad. Cada intento de racionalizar fallaba. Cada explicación lógica se desvanecía frente a la evidencia, no podía escapar de él. No había calles iluminadas, no había edificios, no había personas que pudieran protegerme. Solo existía él, y mi miedo. Esa noche comprendí algo esencial: el Smiling Man no necesita perseguirte físicamente para atraparte. Su verdadera arma es la mente. Su presencia se infiltra en tus pensamientos, en tus recuerdos, en cada esquina de tu percepción. Y cuando menos lo esperas, te hace enfrentarte a tu propio terror más profundo. Desde entonces, cada noche que cierro los ojos, siento sus pasos deslizándose hacia mí. Cada vez que miro un reflejo, temo ver esa sonrisa. Y sé que, aunque no pueda tocarlo, él siempre está allí, esperando el momento perfecto para aparecer y asegurarse de que nunca olvide su existencia. Hay silencios que no son ausencia de ruido, son advertencias disfrazadas de calma. Después de aquella noche, intenté convencerme de que todo había sido una mala jugada de mi mente: el cansancio, el estrés, la oscuridad, la soledad de las calles. Las personas ven cosas cuando la ciudad duerme, sombras que parecen moverse, figuras que se deforman en la distancia. Pero aunque me repetía eso como un mantra, mi cuerpo sabía la verdad. Cada vez que cerraba los ojos, lo único que veía era esa sonrisa, demasiado estirada, demasiado fija, demasiado viva. Durante los días siguientes, comencé a sentirme observado. No de una manera clara o evidente, sino como esa sensación que te presiona detrás del cuello, como si alguien te analizara con paciencia, desde algún punto que no puedes identificar. Caminaba hacia el trabajo intentando ignorarlo, pero cada reflejo en una ventana, cada sombra en una esquina, cada persona detenida por un segundo demasiado largo, todo activaba mi corazón. Fue entonces cuando decidí cambiar mi ruta nocturna. Ya no caminaría por la avenida larga donde lo había visto por primera vez. Evitaría las calles silenciosas, los postes parpadeantes, los lugares donde el eco de mis pasos pudiera confundirse con los de otra cosa. Tomé un camino más largo, más iluminado, más transitado. Un camino que, en teoría, debería haberme hecho sentir más seguro. Pero la seguridad es una ilusión frágil. Una que se derrumba con un solo detalle. La segunda vez que lo vi, no fue de noche, fue a plena luz del día. Eran casi las 4 de la tarde. Había salido a tomar un café, tratando de despejar la mente. El bullicio de la ciudad me daba una falsa tranquilidad, la gente hablando, los autos pasando, las sirenas a lo lejos. El ruido constante me hacía sentir protegido, como si nada extraño pudiera alcanzarme mientras todo el mundo estuviera despierto. Pero al doblar una esquina, lo vi de nuevo. No estaba cerca. No estaba enfrente. Estaba al otro lado de la calle, de pie en la acera contraria, bajo la luz brillante del sol. Y a pesar de la claridad del día, seguía igual que la primera vez, erguido, inmóvil, torcido de una forma casi imperceptible, pero profundamente incorrecta. Vestía el mismo traje oscuro, la misma postura rígida, y la misma sonrisa congelada, esa sonrisa que parecía tallada sobre su rostro. Lo más perturbador fue que, aunque había autos circulando, bicicletas pasando y personas caminando entre nosotros, nadie lo miraba. Nadie parecía notarlo. Era como si solo existiera para mí. Tragué saliva. Parte de mí quiso creer que era otra persona. Que Los Ángeles estaba lleno de gente excéntrica. ¿Qué coincidencias así ocurren? Pero cuando levanté la vista, él ya no estaba allí. Había desaparecido. Comprendí entonces que no era un encuentro casual.
No era un hombre raro que frecuentaba las noches de la ciudad. Había algo más. Algo que me estaba siguiendo. Algo que sabía dónde encontrarme. Y esa idea comenzó a ocupar cada rincón de mi mente. Durante días, traté de ignorarlo. Me sumergí en el trabajo, evité caminar solo, mantuve las luces encendidas incluso en casa. Pero eso no impidió que volviera. La tercera vez fue la más perturbadora. Regresaba tarde, pero no tan tarde como la primera noche. Serían las 9:30. Las calles aún tenían movimiento, aunque ya se sentía el inicio del vacío nocturno. Caminaba rápido, con las llaves en la mano, listo para entrar a mi edificio. Había logrado convencerme de que la luz del día y el ruido de la tarde eran suficientes para ahuyentar cualquier cosa, incluso a él. Me equivocaba. Justo antes de cruzar la calle hacia mi edificio, escuché un sonido que me paralizó, un golpe seco, como un pie arrastrándose contra el pavimento. No era un paso sólido. Era un deslizamiento suave, irregular, demasiado parecido a los movimientos que había visto aquella primera noche. No quería mirar. Pero el miedo tiene su propia lógica. Su propio control sobre el cuerpo. Giré la cabeza lentamente hacia la derecha, y ahí estaba. No lejos esta vez. No cruzando una avenida. No escondido bajo un poste de luz. Estaba a menos de 15 metros. De pie frente a un mural grafiteado. Inmóvil. La sonrisa más amplia que nunca. La cabeza ladeada hacia un lado, como si me invitara a acercarme. Y sus ojos. Esta vez lo vi con claridad. No parpadeaba. Ni una sola vez. No respiraba de manera visible. No hacía ningún movimiento humano reconocible. Solo sonreía. Y entonces comenzó a caminar hacia mí. Pero esa palabra, caminar, no describe lo que hizo. Fue más como si deslizara el cuerpo, con pasos cortos, rápidos, casi vibrantes. Cada paso era un golpe seco en el pavimento. Su sonrisa no cambiaba. Sus brazos permanecían rígidos, pegados al cuerpo. Sus ojos fijos en los míos, sin expresión, sin alma. Retrocedí sin pensar. Crucé la calle casi tropezando, mirando hacia él sin perderlo de vista. Pero justo cuando estaba a medio camino, él se detuvo. Su cabeza se inclinó hacia atrás tanto que el cuello pareció ceder más allá del límite natural, y luego volvió a enderezarse de golpe, como si su cuerpo entero hubiera sido reiniciado. Ese movimiento me heló la sangre. Algo dentro de mí sabía que no era una persona perdida, ni un acosador, ni un loco. Había algo más, algo que no pertenecía completamente a lo humano. Pero lo peor no fue verlo. Lo peor fue escuchar lo que dijo después. En un tono bajo, ronco, roto, como si sus cuerdas vocales no estuvieran hechas para hablar. ¿Te gusta mi sonrisa? La frase se clavó en mi pecho. No esperé más. Corrí hacia mi edificio, abrí la puerta con torpeza y subí las escaleras sin mirar atrás. Cuando llegué a mi apartamento, cerré con llave 2 veces y apoyé la espalda en la puerta, tratando de regular mi respiración. Estuve así varios minutos, temblando, sin atreverme a moverme. Y entonces, desde la ventana, escuché algo que me destruyó por dentro. Un golpe seco, seguido de otro, y luego un tercer golpe. Como pasos rígidos, acercándose al edificio. Desde esa noche entendí que no era coincidencia. El hombre sonriente sabía quién era yo. Y ahora, me estaba buscando. Era pasada la medianoche cuando terminé mi turno en el centro de Los Ángeles. Las calles estaban extrañamente silenciosas, como si alguien hubiera apagado la ciudad por completo. Caminaba solo por la acera húmeda, escuchando el eco de mis propios pasos, tratando de convencerme de que no pasaba nada fuera de lo común. Pero había un detalle que me inquietaba, la sensación, casi física, de que no estaba solo. A veces, cuando trabajas hasta tarde, tu mente juega trucos. Las luces parecen más débiles,
los callejones más largos, y cada sonido pequeño se convierte en una advertencia. Pensé que era solo eso, cansancio acumulado. Hasta que lo vi. A unos 30 metros de distancia, bajo un poste de luz parpadeante, había un hombre. O al menos, parecía un hombre. Estaba vestido con un traje oscuro, demasiado formal para esas horas, demasiado limpio para ese barrio. Pero lo que realmente me congeló el corazón no fue su ropa, fue su postura. Su cuerpo estaba ligeramente inclinado hacia atrás, como si cada hueso estuviera rígido, y su cabeza apuntaba directamente hacia mí. Y la sonrisa. Esa sonrisa era lo único que se movía en él. Era amplia, exagerada, como si una fuerza invisible le hubiera estirado la boca hasta los límites de lo natural. No era la sonrisa amable de alguien simpático. Era una sonrisa vacía, congelada, demasiado perfecta y completamente fuera de lugar. Me detuve sin pensarlo. Y durante unos segundos, él también permaneció inmóvil. Dos sombras humanas en medio de la nada, unidas por un silencio que pesaba como una amenaza. Yo trataba de convencerme de que tal vez era alguien borracho, un vagabundo, o simplemente un excéntrico nocturno. Pero algo en la forma en que sostenía esa sonrisa me decía que había algo profundamente mal. Luego, sin previo aviso, comenzó a moverse. No caminó. No corrió. Sus pasos eran fluidos, casi deslizantes, como si los pies apenas tocaran el suelo. Cada avance era demasiado suave para ser humano. Lo observé avanzar hacia mí con esa sonrisa congelada, sin cambiar la expresión, sin parpadear, sin apartar la mirada de mis ojos. Sentí como la adrenalina me subía de golpe. Aunque quería convencerme de que no era peligroso, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Retrocedí un paso, luego otro, sin darle la espalda, porque instintivamente sabía que darle la espalda sería un error. Cuando estaba a unos 20 metros, se detuvo. Su cabeza se inclinó ligeramente hacia un lado, como si estudiara mi miedo. Luego, con la misma sonrisa perturbadora, levantó un brazo y comenzó a agitar la mano en un saludo lento, demasiado lento, como si cada movimiento estuviera siendo guiado por alguien que jamás había visto un saludo humano. No respondí. Solo respiré hondo y seguí retrocediendo. Quería huir, correr, desaparecer, pero mis piernas parecían hechas de piedra. Entonces hizo algo aún peor. Se inclinó hacia adelante, como si fuera a caer. Su torso bajó en un ángulo imposible, mientras sus piernas seguían rectas. Por un segundo, pensé que perdería el equilibrio, pero no cayó. En cambio, se quedó así, doblado, como una marioneta rota, y siguió sonriendo. Algo en mí se quebró. Era demasiado. Demasiado extraño. Demasiado antinatural. Di un paso más atrás y él reaccionó. No movió las piernas. No enderezó el cuerpo. Simplemente, deslizó su torso hacia mí, como si su espina dorsal fuera de goma. Un movimiento seco, rápido, acompañado por un crujido lejano, como ramas partiéndose en la oscuridad. Mi corazón comenzó a golpearme el pecho. Miré alrededor buscando a alguien, un auto, un testigo, pero la calle estaba completamente vacía. Entonces escuché algo. Un susurro. Bajo, casi imperceptible, pero proveniente de él. ¿Lo ves? No supe si lo dijo realmente o si mi mente inventó el sonido. Pero la idea de que pudiera hablar así, con esa postura imposible y esa sonrisa eterna, me paralizó. Y luego pasó algo que todavía hoy me persigue. Se enderezó de golpe, demasiado rápido para ser normal. Su cabeza se ladeó hacia atrás, mostrando más de su sonrisa, como si quisiera que yo la admirara de cerca. Luego dio un paso, pero no hacia adelante. Dio un paso hacia el lado, rígido, como un robot, sin romper el contacto visual. Eso fue suficiente. Corrí. Corrí sin pensar, sin mirar atrás, sin respirar. Sentía sus pasos detrás de los míos, no rápidos, pero constantes, regulares,
como un metrónomo perverso marcando mi destino. Cada vez que volteaba, incluso fugazmente, lo veía más cerca, siempre sonriendo, siempre observándome. No sé cuánto corrí hasta que encontré un restaurante abierto. Entré tambaleándome, sudando, jadeando, completamente fuera de mí. La gente me miró confundida, pero no dije nada. ¿Cómo podía explicar lo que había visto? ¿Cómo describir algo que parecía humano, pero no lo era? Cuando por fin me atreví a mirar por la ventana, él ya no estaba. O al menos, no pude verlo. Pero esa noche, por primera vez, entendí algo perturbador. No todos los que caminan de noche son humanos. Y algunos, solo quieren que los mires.